Entré a la boda de mi exmarido con la cabeza bien alta. Deliberadamente colocaron mi tarjeta de identificación en la esquina trasera, un insulto final. Pero cuando llegué en un Bentley con diamantes que valían más que toda la boda de su nueva novia, sus sonrisas de suficiencia se desvanecieron. Así es como el karma me encontró. Si alguna vez te han traicionado las personas que prometieron amarte, esta historia es para ti. Quédate hasta el final porque la venganza es absolutamente satisfactoria. Suscríbete. No te arrepentirás. Ahora, déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó. Conocí a Brandon en un evento benéfico hace 3 años. Era todo lo que creía que quería. Encantador, exitoso, seguro de sí mismo. Era dueño de una cadena de concesionarios de autos de lujo y se movía por la vida como si fuera el dueño de cada habitación en la que entraba. Cuando me persiguió, me sentí elegida, especial. Envió flores a mi oficina todos los días durante 2 semanas. Me llevó a los mejores restaurantes. Me hizo sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que ese era su talento. Hacerte sentir visto hasta que ya no servías. Nos casamos 6 meses después. Fue un matrimonio por amor, a pesar de la sutil desaprobación de su familia. Su madre, Margaret, apenas sonrió durante la ceremonia. Su hermana, Patricia, hizo comentarios sobre mi origen humilde durante toda la recepción. Su padre, Gregory, ni siquiera brindó por nuestra felicidad. Pero estaba tan enamorada de Brandon que me convencí de que con el tiempo me cogerían cariño. Me equivoqué en tantas cosas. El primer mes fue un paraíso. Brandon fue atento, cariñoso, todo lo que un recién casado debe ser. Pero para el segundo mes, empezó a llegar tarde a casa. Sin explicaciones, solo vagas menciones de reuniones de negocios. Para el tercer mes, su madre se mudó a nuestra casa de huéspedes. Dijo que era temporal. No lo era. Ahí empezó mi verdadera pesadilla. Margaret criticaba todo lo que hacía. Mi cocina era demasiado sosa. Mi limpieza no era lo suficientemente minuciosa. Mi ropa no era apropiada para una mujer del estatus de Brandon. Me esforcé más. Me apunté a clases de cocina. Contraté organizadores para que me ayudaran a mantener la casa impecable. Compré ropa cara que ni siquiera podía permitirme. Nada era lo suficientemente bueno. Y Brandon no dijo nada. Nunca me defendió. Nunca le dijo a su madre que se aquietara. Simplemente observaba cómo ella iba desmantelando mi confianza poco a poco. Patricia me visitaba a diario. Me tomó fotos haciendo las tareas del hogar y las publicó en línea con subtítulos como Cenicienta trabaja duro para su príncipe. Se burló de mi educación, mi trabajo antes del matrimonio, mi familia. Los comentarios de sus amigos ricos eran crueles. Me convertí en el hazmerreír de su círculo social. Cuando le rogué a Brandon que la detuviera, me dijo que estaba siendo demasiado sensible, que necesitaba ser más insensible si quería formar parte de su mundo. 6 meses después de casarnos, todo cambió. Brandon llegó a casa borracho una noche y empezó a gritarme por avergonzarlo en una cena de negocios. Le había preguntado a la esposa de una compañera sobre sus hijos. Al parecer, ella tenía problemas de infertilidad, y sin darme cuenta, había tocado un tema delicado. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones, marcas moradas oscuras que tenía que cubrir con mangas largas en verano. Cuando lloré, me dijo que lo había obligado a hacerlo, que si no fuera tan estúpida, no tendría que corregirme. El abuso se volvió habitual. Me empujaba contra, me tiraba cosas a la cabeza, me llamaba inútil y estúpida, una carga que lamentaba haber asumido. Su familia lo sabía. Tenían que saberlo. Margaret entró una vez cuando él me gritaba, vio el miedo en mis ojos y simplemente se dio la vuelta y se fue. Patricia una vez me vio un moretón en el cuello y se rió, diciendo que probablemente me había dado contra una puerta por lo torpe que era. Entonces encontré los mensajes. Christine, su compañera de trabajo en el concesionario, guapa, segura de sí misma,
de una familia adinerada que hacía que incluso la familia de Brandon pareciera de clase media. Los mensajes eran explícitos. Llevaban meses teniendo una aventura. Cuando lo enfrenté con manos temblorosas y lágrimas corriendo por mi rostro, me abofeteó. Era la primera vez que me golpeaba la cara. Sentí el sabor de la sangre. Tenía el labio partido. Y lo único que dijo fue: «Tú me obligaste a hacer esto. Deja de mirar el teléfono». Quería irme. Dios mío, quería huir, pero no tenía a dónde ir. Dejé mi trabajo cuando nos casamos porque Brandon dijo que su esposa no debería trabajar. Había perdido el contacto con mis amigos porque decía que estaban celosos de nuestro estilo de vida. Mi familia vivía en otro estado y me daba vergüenza decirles la verdad. Estaba atrapada en una jaula de oro con un monstruo. La traición final llegó un martes por la tarde. Llegué temprano a casa de una cita con el médico. Había estado sufriendo ataques de pánico y necesitaba medicación. Entré en la sala y encontré a Brandon, Christine, Margaret, Patricia y Gregory sentados juntos. Había revistas de bodas en la mesa de centro, anillos de compromiso en un joyero. Estaban planeando el compromiso de Brandon con Christine mientras aún estaba casado conmigo. Patricia me vio primero. Ni siquiera pareció sorprendida. «Ah, estás aquí». Estábamos hablando del verdadero futuro de Brandon. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. Margaret sonrió de verdad, y dijo: «Christine será una esposa adecuada para nuestro hijo». Brandon ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Se levantó, se acercó al escritorio y regresó con papeles. Papeles de divorcio. Me los tiró a los pies como si fuera basura. «Fírmalos», dijo con frialdad. «Hemos terminado». Gregory se inclinó hacia adelante con la misma sonrisa cruel que su hijo había perfeccionado. «No conseguirás nada. Tenemos excelentes abogados. Ese acuerdo prenupcial que firmaste protege el patrimonio familiar». Recordé ese acuerdo. Brandon lo había presentado 2 días antes de nuestra boda, diciendo que era solo una formalidad, que era romántico porque demostraba que lo amaba por él, no por su dinero. Lo firmé sin leerlo con atención, confiando en el hombre que decía amarme. Christine me miró con tanta suficiencia. «Algunas mujeres simplemente no pueden conservar a un hombre», dijo, examinando sus uñas cuidadas. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era mi corazón, que se había roto meses atrás. Era mi miedo. De repente, estaba más furiosa que asustada. Esa noche, Brandon se puso violento de nuevo cuando me negué a firmar de inmediato. Quería que me fuera, y yo estaba siendo difícil al pedir tiempo para conseguir un abogado. Me encerré en el baño y llamé a la única persona que se me ocurrió, Jake, un amigo de la universidad con el que no había hablado en años. Contestó al segundo timbre. No recuerdo qué dije, pero sí recuerdo que me dijo: «Quédate donde estás. Voy a buscarte». Pero no podía esperar. Tenía demasiado miedo de lo que Brandon pudiera hacer. Salí por la ventana del baño, tomé solo mis documentos y algo de ropa, y corrí. Fui a un hotel con la única tarjeta de crédito a mi nombre. A la mañana siguiente, fui sola al juzgado. Pedí el divorcio alegando maltrato. Tenía fotos de moretones en el móvil. Tenía el historial hospitalario de cuando me empujó por las escaleras y le dije al médico que me había tropezado. Tenía todo lo necesario para demostrar lo que había hecho. Los abogados de Brandon eran crueles. Me pintaron como una cazafortunas, una mujer inestable que hacía acusaciones falsas para conseguir dinero. El juez se dio cuenta de algunas cosas, pero el acuerdo prenupcial se mantuvo. Salí de ese matrimonio con $3,000, mi ropa y cicatrices que no eran del todo visibles. Me fui de la ciudad el mismo día que se formalizó el divorcio. Ya no podía respirar en ese lugar. Me mudé a una ciudad más pequeña a 3 horas de distancia donde nadie sabía mi nombre ni mi historia. Alquilé un apartamento diminuto que olía a alfombra vieja y tenía manchas de agua en el techo.
Era el lugar más bonito en el que había vivido porque era mío. Seguro, libre. Pero la libertad no paga el alquiler. Necesitaba un trabajo y mi título en negocios me parecía inútil. Llevaba más de un año sin trabajo. Sin experiencia reciente, sin referencias que pudiera usar sin explicar por qué me había ido. Tras 2 semanas de rechazo, finalmente me contrataron como camarera en el restaurante de un hotel, el Gran Sterling Hotel. Era un lugar de lujo, lo que significaba buenas propinas, pero clientes exigentes. Me dolían los pies todas las noches. Llegaba a casa y lloraba de agotamiento y humillación. Pero estaba sobreviviendo. Eso es lo que me decía a mí misma cada mañana. Estás sobreviviendo, Valiria. Con eso basta por ahora. 3 meses después de empezar, una noche de viernes ajetreada, estaba atendiendo la mesa 12 cuando oí una voz familiar. Valiria, ¿de verdad eres tú? Me giré y sentí que el mundo se me venía encima. Adrien, mi mejor amigo de la universidad, el chico tranquilo y brillante que siempre estaba ahí con apuntes cuando faltaba a clase, café cuando estaba estresada y ánimos cuando dudaba de mí misma. Perdimos el contacto después de graduarnos, cuando se mudó para fundar su empresa de tecnología, y yo me había dejado llevar por mi relación con Brandon. No parecía tan diferente. Seguía teniendo la mirada amable y esa sonrisa dulce. Pero todo lo demás había cambiado. El traje caro, la postura segura, el reloj que probablemente costaba más de lo que valía mi coche. Intenté sonreír y tomar su pedido como si fuera cualquier otro cliente, pero me temblaban las manos. Él se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Adrien siempre se daba cuenta de todo. Esperó a que terminara mi turno a las 11. Estaba sentado en el vestíbulo trabajando en su portátil. ¿Podemos hablar?, preguntó. Por favor. Fuimos a un restaurante abierto las 24 horas calle abajo. Pedí café que no bebí. Él pidió pastel que no comió. Y entonces me hizo la pregunta que tanto me temía. ¿Qué te pasó, Valiria? Lo último que supe es que te habías casado con un empresario exitoso y estabas viviendo un sueño. Me derrumbé. Allí mismo, en ese reservado, le conté todo. El abuso, la aventura, la familia cruel, el divorcio, la huida. Lloré tanto que no podía respirar bien. Y Adrien se sentó allí escuchando cada palabra, apretando la mandíbula cada vez más hasta que pude ver el músculo contraerse. Cuando por fin terminé, se quedó callado un buen rato. Luego dijo, voy a ayudarte, y antes de que digas que no, déjame explicarte. Fue entonces cuando supe la verdad sobre Adrien. Su empresa tecnológica no solo había triunfado, sino que había explotado. Desarrollaba software para sistemas de gestión hotelera que ahora se usaba internacionalmente. Valía miles de millones. Miles de millones. El chico tranquilo que solía compartir su sándwich conmigo porque me gastaba el dinero del almuerzo en libros de texto era ahora uno de los empresarios menores de 40 años más exitosos. Y nunca se había casado, ni siquiera había tenido una relación seria. Siempre estaba demasiado ocupado, dijo, sin mirarme a los ojos, y tal vez esperando a la persona adecuada. Me ofreció un trabajo a la mañana siguiente, como jefe de consultoría hotelera para su empresa. No era caridad, insistió. Necesitaba a alguien que entendiera tanto el aspecto empresarial como el de la atención al cliente de los hoteles, alguien en quien pudiera confiar. Al principio me negué. Mi orgullo era una de las pocas cosas que me quedaban. Pero Adrien insistió. Déjame ayudarte a reconstruirte, dijo. Te mereces mucho más que atender a personas que ni siquiera te ven. Empecé a trabajar en la empresa de Adrien una semana después. El trabajo era desafiante pero gratificante. Se me daba bien, mejor de lo que esperaba. Adrien me apoyaba y era profesional, aunque a veces lo pillaba mirándome con una expresión que no podía descifrar. Teníamos reuniones regulares que se convertían en almuerzos largos, cenas de negocios que parecían casi citas, sesiones de estrategia nocturnas donde hablábamos de todo menos de trabajo. Poco a poco, volví a sentirme yo misma.
La Valiria que reía con facilidad, que tenía opiniones e ideas, que no temía equivocarse. 3 meses después de mi nueva vida, recibí el correo en la oficina. Un sobrecaro color crema con una caligrafía elegante. La invitación de boda de Brandon y Christine. Se me entumecieron las manos. La abrí con dedos temblorosos. La invitación era pretenciosa. Letras doradas, flores en relieve, una celebración de fin de semana en el hotel más exclusivo de mi ciudad natal. Pero fue la nota que contenía lo que me nubló la vista. La letra de Christine. Ojalá puedas venir. Nos encantaría que vieras lo felices que somos. Había una tarjeta con los asientos. Mesa 47. No conocía el lugar, pero sabía lo que significaba. El rincón del fondo, cerca de las puertas de la cocina y los baños. La mesa, donde ponían a la gente a la que tenían que invitar, pero que en realidad no querían. Fue deliberado, calculado, una última humillación. Sufrí un ataque de pánico allí mismo en mi oficina. No podía respirar. Sentía como si el pecho se me hundiera. La habitación daba vueltas. Oí la voz de Adrien a lo lejos. Sentí sus manos sobre mis hombros guiándome para que me sentara. Me trajo agua, me explicó ejercicios de respiración. Y cuando por fin pude hablar, le mostré la invitación. Su rostro se quedó completamente inmóvil. Esa quietud tranquila y peligrosa. Eso significaba que estaba furioso. Quieren humillarte, dijo en voz baja. No han terminado de hacerte daño. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. No iré, susurré. No les daré la satisfacción. Adrien guardó silencio un momento, estudiando la invitación como si fuera un plan de batalla. Entonces me miró con una intensidad que nunca antes había visto. ¿Y si fueras, pero no como Valiria rota, como alguien a quien ya no pueden tocar? Esa noche, Adrien me llevó a cenar al restaurante más exclusivo de la ciudad. Estaba nervioso. Me di cuenta de que Adrien, que dirigía salas de juntas llenas de ejecutivos, estaba nervioso. Tengo una idea, dijo. Es una locura, pero escúchame. Respiró hondo. Ve a esa boda, pero disfrazado de mi esposa. Lo miré fijamente. ¿Qué? Adrien, ese es. Levantó la mano. Fingiremos solo por la boda. Déjame ayudarte a demostrarles que no solo estás sobreviviendo, sino que estás prosperando, eres amado, eres valorado. Su voz se suavizó. Y tal vez no tenga que ser completamente fingido, al menos no para mí. La confesión flotaba entre nosotros. Vi la verdad en sus ojos. Había estado enamorado de mí, posiblemente durante años. Te he amado desde la universidad, admitió. Tenía demasiado miedo de decir nada. Demasiado miedo de arruinar nuestra amistad. Cuando te casaste con Brandon, me dije a mí mismo que debía seguir adelante. Pero cuando te volví a ver, todo volvió con más fuerza que antes. Mi corazón latía con fuerza. Este hombre amable, brillante y maravilloso me ofrecía no solo venganza, sino algo real, algo genuino. Extendí la mano por encima de la mesa y la tomé. De acuerdo, dije. Hagámoslo. Demostrémosles que no me habían destrozado. Solo me habían liberado para encontrar algo auténtico. La semana siguiente fue un torbellino. Adrien insistió en lo mejor de todo. Fuimos de compras a tiendas por las que solo había pasado de largo. Me compró un vestido que me hizo sentir como una realeza, de seda rojo intenso que se ajustaba a cada curva. Nada revelador, pero sí poderoso, seguro de mí mismo. Me regaló joyas que me dejaron sin aliento, pendientes de diamantes y un collar que perteneció a su abuela. Era la mujer más fuerte que he conocido, dijo mientras me lo colocaba alrededor del cuello. Ella querría que tuvieras esto. Te amaría. Ensayamos nuestra historia, cómo reconectamos, cómo la amistad se convirtió en amor, cómo nos casamos discretamente, solos los dos, porque no necesitábamos la aprobación de nadie. Cuanto más practicábamos, más real parecía.
Adrien me tomaba la mano y sentía una descarga eléctrica. Me miraba como si fuera preciosa y olvidaba que estábamos fingiendo. Una noche, después de un ensayo particularmente largo, me besó suave, tierno y lleno de promesas. «Lo siento», susurró. No pude evitarlo. Le devolví el beso. «No lo sientas». La mañana de la boda de Brandon, me desperté aterrorizada. Adrien me recogió en su Bentley, elegante, plateado, imposible de pasar por alto. Estaba increíble con su traje a medida, pero más que eso, me miró como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. «¿Estás lista?», preguntó. Respiré hondo. «¿Con tú?» «Sí». El lugar era el Hotel Grand Plaza, el más exclusivo de la ciudad. Casualmente, uno de los hoteles que usaba el software de Adrien. El aparcacoches abrió los ojos como platos cuando llegamos. Casi corrió a abrirme la puerta. Salí y sentí el cambio. La gente me miraba, susurraba. Primero vi a Margaret. Estaba saludando a los invitados cerca de la entrada. La copa de champán que tenía en la mano casi se le resbaló. Su rostro palideció, luego se sonrojó. Patricia estaba a su lado, boquiabierta. Entonces Brandon se giró. Llevaba su smoking, haciendo de novio perfecto, y se quedó paralizado. Sus ojos se clavaron en los míos, bajaron al vestido, a los diamantes, y luego a Adrien, a mi lado. Vi cómo palidecía. Cristina apareció con su vestido de novia. Preciosa, cara, perfecta, hasta que me vio. «¿Qué hace aquí?», siseó tan fuerte que los invitados cercanos la oyeron. Brandon ni siquiera pudo responderle. Un acomodador se acercó nervioso. «Bienvenidos. ¿Puedo ver sus tarjetas de asientos?». Adrien se los entregó con una sonrisa educada. El acomodador miró su tableta. «Ah, sí. Mesa 47. Por aquí, por favor». Empezó a guiarnos hacia el fondo. Sentí que el viejo miedo aumentaba. Pero la mano de Adrien en mi espalda era firme. «Disculpe», dijo con calma. «Creo que ha habido un error». Apareció el gerente del hotel. Lo reconocí de eventos del sector. Abrió mucho los ojos. «Señor Adrien, no sabía que asistiría». Prácticamente estaba haciendo una reverencia. Adrien sonrió. «Sí, esto es una sorpresa. Mi esposa y yo estábamos invitados». Enfatizó la palabra esposa. Vi cómo la mirada del gerente se dirigía a mí, luego al plano de asientos, y luego de nuevo a Adrien, confundido. ¿Su esposa? Margaret se había abierto paso entre la multitud. «Esto es ridículo». «No lo es». Adrien la interrumpió con una mirada que podía congelar el fuego. «Lo siento». «¿La conozco?». Su tono era de hielo educado. «Soy la madre del novio y esa mujer es mi esposa», repitió Adrien. «Valeria, y le agradecería que le hablara con respeto». El gerente del hotel estaba sudando. «Señor Adrien, por favor. Tenemos la mesa VIP reservada para nuestros socios justo al frente». «Permítame». «No será necesario». Christine gritó, empujando a su nueva suegra. «Se sienta donde le asignamos». El gerente parecía querer desaparecer. La voz de Adrien permaneció tranquila. «Creo que hay confusión. Quizás deberíamos irnos». «No». El pánico del gerente era evidente. La empresa de Adrien era uno de sus contratos más importantes. «Por favor, señor Adrien. La mesa VIP. Insisto. Por aquí». Nos acompañó personalmente a una mesa al frente y al centro. Imposible ignorarla. La mantelería más fina, la mejor vista, justo en la línea de visión de Brandon. Gregory parecía ruborizado. «Ahora vea aquí». Adrien por fin dejó ver algo de acero. «Soy Adrien Whitmore. Whitmore International. Quizás haya oído hablar de él». La reconocí y el horror me invadieron. El rostro de Gregory. Todos en el mundo empresarial conocían Whitmore International. Su familia trató mal a mi esposa. Estoy aquí para asegurarme de que eso no vuelva a suceder.
La amenaza era sutil pero clara. Nos sentamos rodeados de un caos absoluto. Los invitados susurraban furiosos. La gente buscaba en Google el nombre de Adrien en sus teléfonos. Los socios de Brandon intentaban llamar la atención de Adrien. Christine lloraba de rabia. Margaret parecía a punto de desmayarse. Patricia enviaba mensajes de texto frenéticamente. Y Brandon no podía dejar de mirarme como si hubiera visto un fantasma. La ceremonia comenzó, pero fue un desastre. Christine me miraba constantemente, distraída y furiosa. Brandon se trababa con sus votos, olvidaba frases, tuvo que ser avisado por el oficiante. Cuando se suponía que debía estar mirando a su novia, sus ojos se desviaban hacia donde Adrien sostenía mi mano. El beso fue incómodo y forzado. La gente se removía incómoda. Esto no parecía amor verdadero. Parecía un negocio. Una transacción que salió mal. En la recepción, todo se desmoronó para ellos. Los invitados formaron fila en nuestra mesa. Los socios ignoraron a los novios para hablar con Adrien sobre inversiones, asociaciones y oportunidades. Vi a Brandon solo en su propia boda mientras la gente cortejaba al nuevo esposo de su exesposa. La ironía era deliciosa. Brandon finalmente se acercó cuando Adrien fue a traernos bebidas. Se veía horrible, pálido, sudoroso, desesperado. Valeria, ¿podemos hablar? Lo miré fríamente. No creo que tu esposa lo aprecie. Por favor, dijo, solo. Te ves increíble. Oí que te va bien. No sabía que estabas con alguien como él. ¿Alguien como él? Mantuve la voz serena. ¿Te refieres a alguien que me valore? ¿Alguien que nunca me haya levantado la mano? ¿Alguien cuya familia no me torture por diversión? Brandon se estremeció. Cometí errores. Estaba bajo presión de mi familia, de Christine. Me golpeaste, Brandon. Me hiciste sentir inútil. Me desechaste como si no fuera nada. Sus ojos estaban mojada. Lo sé. Dios, Valeria, lo sé. Cometí un terrible error. Cuando te veo ahora, me doy cuenta de lo que perdí. Christine apareció como un fantasma celoso. Brandon, ¿qué haces? Lo agarró del brazo posesivamente y me miró con odio puro. ¿No deberías estar en tu mesa asignada? Sonreí dulcemente. Estoy en mi mesa asignada. Mi esposo la preparó. Margaret me acorraló cerca del baño. Patricia la flanqueó como si fueran a intimidarme una vez más. ¿Cuánto le pagaste para que se hiciera pasar por tu esposo?, preguntó Margaret. Las mujeres como tú siempre encuentran la manera de atrapar a los ricos. Patricia asintió. Una vez cazafortunas, siempre cazafortunas. ¿Sabe quién eres realmente? La voz de Adrien cortó su veneno como un cuchillo. ¿Cómo acabas de llamar a mi esposa? Apareció a mi lado, y la furia en sus ojos, generalmente amables, hizo que ambas mujeres retrocedieran. Esto es un asunto de familia, intentó Margaret. ¿No lo entiendes? ¿Familia? La risa de Adrien fue áspera. Abusaste de ella. Tú permitiste que tu hijo la golpeara. Destruiste su confianza y la abandonaste. No son familia. Son monstruos. Una multitud se había reunido, atraída por las voces alzadas. Patricia se puso roja. Eso es mentira. Se está inventando cosas para llamar la atención. Sentí que algo encajaba. El miedo que había cargado durante tanto tiempo se evaporó. ¿Lo soy? Pregunté en voz baja, luego más alto. Me lo estoy inventando. ¿Patricia? Caminé hacia el escenario. El padrino acababa de terminar su brindis. Tomé el micrófono antes de que nadie pudiera detenerme. La sala se quedó en silencio. Christine se puso de pie. De ninguna manera. Esta es mi boda. Adrien estuvo a mi lado al instante. Que hable, dijo a la sala. Su voz tenía una autoridad que ni siquiera la novia pudo anular. Quiero felicitar a la feliz pareja, comencé. Un aplauso cortés e inseguro. Brandon y yo nos casamos una vez. Todos lo saben. Lo que no saben es por qué terminó nuestro matrimonio.
Brandon se puso de pie, con el rostro pálido. Valeria, no hagas esto. 6 meses. Ese fue el tiempo que tardó en demostrar quién era realmente. Saqué mi teléfono y lo conecté a la pantalla. Me golpeó. No una, sino varias veces. Tengo los registros del hospital, los informes policiales, fotos. Las imágenes aparecieron en la pantalla detrás de mí. Moretones en los brazos, un labio partido, un ojo hinchado, documentación con fechas, todo durante mi matrimonio. Se oían los jadeos de la multitud. La gente sacaba sus teléfonos para fotografiar las pruebas. Su madre lo sabía. Continué. Margaret se atragantó. Se dio cuenta de su violencia y no hizo nada. Su hermana publicó fotos humillantes mías en línea. El Instagram de Patricia apareció en la pantalla. Publicaciones burlándose de mí, llamándome patética, riéndose de mi dolor. Su padre me amenazó con abogados para asegurarse de que me fuera sin nada. Esto es una calumnia, gritó Gregory. Lo demandaremos. Sonreí fríamente. Por favor, hazlo. Me encantaría presentar todas estas pruebas ante el tribunal, incluyendo los mensajes entre Margaret y Christine planeando cómo deshacerse de mí para que Christine pudiera ocupar mi lugar. Apareció la captura de pantalla. Mensajes de texto entre Margaret y Christine, fechados durante mi matrimonio, en los que hablaban de la aventura de Brandon y cómo eliminar el obstáculo. La sala estalló. Los invitados estaban de pie, hablando en voz alta, mirando a la familia con disgusto. Los socios se levantaban de sus mesas, dirigiéndose a la salida. Christine le gritaba a Brandon que hiciera algo, pero Brandon se quedó allí mirando las fotos de lo que me había hecho, incapaz de negarlo. Fui directamente hacia él. La sala contuvo la respiración. Hoy quisiste humillarme. Me pusiste en un rincón del fondo, esperando que entrara y saliera a escondidas, recordándome mi lugar. Estaba justo delante de él ahora. Pero no necesito venganza, Brandon. La verdad es suficiente. Me volví hacia Christine. No ganaste nada. Heredaste mi pesadilla. Cuando dejas de ser perfecta, cuando lo enfadas, cuando su familia. Si decides que no eres lo suficientemente bueno, entenderás lo que sobreviví. Entonces le di una bofetada fuerte. El sonido resonó en la habitación silenciosa. Eso es por cada moretón, cada insulto, cada vez que me hiciste sentir inútil. El personal de seguridad empezó a moverse, pero Adrien levantó una mano. El gerente del hotel, observándolo todo, les indicó que pararan. Déjala terminar, dijo en voz baja. Adrien tomó el micrófono. Conozco a Valeria desde la universidad. Brillante, amable, genuina. Cuando la reencontré, destrozada por esta familia, trabajando de camarera para sobrevivir, quise destruirlos a todos. Su mirada recorrió a la familia. Pero Valeria me enseñó algo mejor. Me enseñó que la verdad es más poderosa que la venganza. Se giró hacia mí y su voz se suavizó. Vinimos aquí hoy fingiendo estar casados. Un plan para demostrarles que había seguido adelante, pero aquí ahora, ya no quiero fingir más. Se arrodilló. La multitud se quedó sin aliento. Sacó una caja de anillos. Esto no formaba parte de ningún plan. Valeria, te he amado desde la universidad. Te dejé ir una vez porque tenía demasiado miedo de decírtelo. No volveré a cometer ese error. ¿Te casarás conmigo de verdad esta vez? No por venganza, ni para demostrarte nada, sino porque te amo con todo mi ser. Estaba llorando, pero esta vez eran lágrimas buenas. Lágrimas de felicidad. Sí, susurré, y luego más fuerte. Sí, me casaré contigo. Se levantó, me puso el anillo en el dedo y me besó. Me besó de verdad. El tipo de beso que les dice a todos que es amor verdadero. La sala estalló en aplausos para nosotros. No para los novios. Para nosotros. Christine gritaba, esta es mi boda, mi día. Pero los invitados ya se marchaban, venían a felicitarnos.
Los socios de Brandon se marchaban. Varios se detuvieron para estrechar la mano de Adrien e ignoraron deliberadamente al novio. Margaret lloraba, con el maquillaje corrido. Patricia estaba con el móvil, probablemente viendo la explosión en redes sociales, con los hashtags sobre la familia abusiva ya en tendencia. Nos tomamos de la mano. Salí de ese desastre con la mano en alto y me dirigí al Bentley de Adrien. Escuché el colapso de Christine, el silencio de Brandon, la ruina familiar. No miré atrás. No puedo creer que me hayas propuesto matrimonio, dije una vez en el coche. Adrien sonrió, llevándole la mano a los labios. No puedo creer que hayas dicho que sí. Te quiero, Valeria. Siempre te he amado. Yo también te amo, dije, y lo dije con toda sinceridad. Gracias por verme cuando yo no podía verme a mí misma. 6 meses después, nos casamos de verdad. Una ceremonia pequeña, solo amigos cercanos y personas que realmente nos amaban. Sin pretensiones, sin juegos, solo verdad, amor y el comienzo de algo hermoso. El negocio de Brandon se resintió después de que su abuso se hiciera público. Varios socios lo abandonaron. Christine pidió el divorcio al año siguiente. Al parecer, descubrió lo que había querido decir sobre heredar mi pesadilla. La reputación de la familia nunca se recuperó. Pero esa ya no es mi historia. Mi historia es la vida que construí con Adrien, la empresa que crecimos juntos, la felicidad que encontramos, la sanación que vino de ser verdaderamente valorada. Intentaron enterrarme, pero no sabían que era una semilla. Y las semillas siempre encuentran la manera de crecer. Si esta historia te dio escalofríos, dale a me gusta. Si alguna vez te han subestimado o abusado y has vuelto más fuerte, deja un comentario. Quiero escuchar tu historia. Suscríbete porque estamos empezando. Empezó con historias de poderosa venganza y redención. Recuerda, tu regreso siempre será más fuerte que su revés. Nos vemos en la próxima.